En el corazón de Madrid. Bajo el sol abrasador de un mediodía de verano. Javier apretó la mano de Miguel con fuerza, sin saber que su padre los observaba desde la sombra de la Catedral de la Almudena. El beso fue impulsivo. Un roce de labios cargado de años de secretos reprimidos. Pero el grito de horror de su padre resonó como un trueno, rompiendo el silencio sagrado y desatando un caos que nadie esperaba. En lugar de huir, Javier se giró, enfrentando los ojos llenos de ira de su progenitor. Y en ese instante, el mundo que conocía se derrumbó. Pero una libertad inesperada comenzó a emerger de las ruinas. Javier tenía 25 años. Un abogado prometedor en un bufete conservador de la capital. Con una vida meticulosamente planeada por sus padres. Su padre, Antonio, era un hombre de 60 años. Devoto católico y empresario exitoso, que siempre había soñado con ver a su único hijo casado con una buena mujer, perpetuando el linaje familiar. Su madre, Elena, de 58, era la ama de casa perfecta, dedicada a la iglesia y a las tradiciones. Miguel, por otro lado, era un pintor de 28 años. Con un espíritu libre que había escapado de un pequeño pueblo en Andalucía para perseguir su arte en la vibrante escena madrileña. Se habían conocido en una galería de arte, donde Javier, fingiendo interés por una exposición, había encontrado en Miguel no solo un amante, sino un espejo de su verdadero yo. El incidente en la iglesia no fue planeado. Javier había invitado a Miguel a un paseo por el centro histórico. Un raro momento de intimidad en público. Pero Antonio, que casualmente visitaba la catedral para una reunión con el párroco, los vio. «¡Hijo del demonio!», gritó, atrayendo miradas de los turistas y feligreses. Javier se separó de Miguel, el rostro pálido, mientras su padre lo arrastraba por el brazo hacia el coche familiar. Miguel quedó atrás, paralizado, sabiendo que esto podría ser el fin. De camino a casa, en el lujoso barrio de Salamanca, Antonio no pronunció palabra. Javier, sentado en el asiento trasero, sentía el pulso acelerado. Un torbellino de miedo y alivio. Al llegar, Antonio irrumpió en la casa, llamando a Elena. «Tu hijo es un pervertido. Lo vi besando a un hombre en la casa de Dios». Elena, que estaba preparando la cena, dejó caer el cuchillo. Sus ojos se posaron en Javier, quien entró cabizbajo. Pero en lugar de unirse al escándalo, Elena suspiró profundamente y dijo: «Lo sé desde hace años, Antonio. Y lo amo igual». La revelación de Elena fue como un segundo terremoto. Antonio la miró atónito. «¿Lo sabes? ¿Y no me dijiste nada?». Elena, con una calma que Javier nunca había visto, explicó cómo había encontrado cartas y fotos en la habitación de su hijo durante la adolescencia. Había luchado internamente, rezando por guía. Pero al final, había elegido el amor maternal sobre el juicio. «La Biblia habla de amor, no de odio», dijo ella. Antonio, furioso, salió dando un portazo, dejando a madre e hijo solos. Javier se derrumbó en el sofá, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, ¿por qué no me dijiste?». Elena se sentó a su lado, tomándole la mano.
Tenía miedo de perderte a ti o a tu padre. Pero ahora. Ya no puedo fingir. Esa noche. Javier durmió en su antigua habitación. Pero el sueño no llegó. Pensaba en Miguel. En cómo le explicaría esto. Al día siguiente. Recibió un mensaje de su padre: no vuelvas al bufete. Estás despedido. Antonio tenía influencias en el despacho donde Javier trabajaba. Y acababa de usarlas para cortar su carrera de raíz. Miguel. Meanwhile. Paseaba nervioso por su pequeño estudio en Malasaña. Había intentado llamar a Javier. Pero sin respuesta. Se sentía culpable. Como si su audacia hubiera provocado todo. Miguel había crecido en un entorno más tolerante, su familia en Andalucía sabía de su orientación y, aunque no lo celebraban, lo aceptaban. Pero entendía el peso de la tradición en familias como la de Javier. Cuando finalmente Javier lo llamó, su voz temblaba. Mi padre me vio. Me echó. Pero mi madre. Ella me apoya. Miguel sintió un alivio mezclado con preocupación. Ven aquí. Javier. Hablamos. En el estudio de Miguel. Rodeados de lienzos inacabados que retrataban cuerpos masculinos entrelazados. Javier contó todo. Miguel lo abrazó. Pero Javier se apartó. No sé si puedo seguir. Esto me cuesta todo, mi trabajo. Mi familia. Miguel. Herido. Replicó, ¿pero y nosotros? ¿No vale la pena? La discusión escaló, revelando grietas en su relación. Javier. Siempre el pragmático. Veía el amor como un lujo, Miguel. El idealista. Como una necesidad. Al final. Javier se fue, dejando a Miguel solo con sus dudas. Días después. Antonio convocó una reunión familiar. Invitó a tíos y primos, convirtiéndolo en un tribunal. Javier llegó con Elena a su lado. Antonio. Sentado en la cabecera. Declaró, esta aberración no será tolerada. Javier. Elige, renuncia a esa vida pecaminosa o abandona esta familia. Javier miró a su madre, quien asintió sutilmente. Con voz firme. Dijo, papá. No es una elección. Es quien soy. Antonio se levantó, rojo de ira. Entonces. Ve. No eres mi hijo. Elena. Llorando. Se puso de pie. Si él se va. Yo también. El salón se llenó de murmullos. Antonio. Atónito. Vio cómo su esposa empacaba una maleta y salía con Javier. Instalados en un pequeño apartamento que Elena alquiló con ahorros secretos. Madre e hijo comenzaron una nueva vida. Javier buscaba trabajo. Pero las puertas se cerraban, el rumor se había extendido en los círculos legales conservadores. Miguel lo visitaba. Pero la tensión persistía. Javier se sentía traicionado por su padre. Pero también culpable por arrastrar a su madre. Elena. Por su parte. Enfrentaba el ostracismo de amigas de la iglesia. He perdido mucho. Pero gané la verdad. Le dijo a Javier una noche. Mientras tanto. Antonio lidiaba con su soledad. La casa parecía un mausoleo.
Recordaba momentos con Javier de niño. Y el conflicto interno lo carcomía. ¿Era su fe más importante que su familia? Un día, visitó al párroco, buscando consejo. El sacerdote, un hombre progresista, le dijo: Dios ama a todos sus hijos. El rechazo no es amor. Antonio salió confundido. Pero una semilla de duda se plantó. Javier, impulsado por la necesidad, aceptó un empleo en una ONG que defendía derechos LGTB. Era un cambio radical. Pero le daba propósito. Allí conoció a activistas que compartían historias similares, fortaleciendo su resolución. Miguel, inspirado, pintó una serie sobre identidades ocultas, que ganó atención en una galería. Su relación con Javier se profundizó. Pero no sin costos. Javier perdió amigos de la infancia. ¿Quiénes lo juzgaban? Una tarde, en una manifestación por el orgullo en la Puerta del Sol, Javier vio a su padre entre la multitud. Antonio no participaba. Solo observaba. Sus ojos se cruzaron. Y por un momento, hubo un atisbo de arrepentimiento. Pero Antonio se dio la vuelta y desapareció. Javier sintió una punzada de dolor, sabiendo que la brecha podría ser permanente. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Trabajando en la ONG, se involucró en casos de discriminación, lo que le recordaba diariamente el precio de su autenticidad. Elena, adaptándose a su nueva independencia, comenzó a asistir a grupos de apoyo para padres de hijos LGTB. Allí, compartió su historia, encontrando consuelo en otros que habían pasado por lo mismo. Perdí a mi marido, pero gané a mi hijo, decía con una sonrisa temblorosa. Sin embargo, la soledad la golpeaba en las noches, cuando extrañaba la rutina de su matrimonio de 30 años. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su arte florecía, pero la presión de apoyar a Javier emocionalmente lo agotaba. Una noche, durante una cena en su estudio, discutieron de nuevo. Siento que soy la causa de todo tu sufrimiento, confesó Miguel. Javier, frustrado, replicó: no eres la causa. Eres la razón por la que lucho. Pero las palabras no calmaron la tormenta. Miguel sugirió una pausa, lo que Javier interpretó como traición. Después de todo lo que he sacrificado, gritó, saliendo furioso. Al día siguiente, Javier recibió una llamada inesperada de su tía María, hermana de Antonio. Tu padre está enfermo. Viene al hospital. Javier, dividido, decidió ir. En el Hospital Gregorio Marañón, encontró a Antonio en una cama, pálido tras un infarto menor. Elena ya estaba allí, habiendo sido notificada. Antonio miró a Javier con ojos cansados. No esperaba verte. Javier, conteniendo la ira, dijo: soy tu hijo. Papá. A pesar de todo, la conversación fue tensa. Pero Antonio admitió: he estado pensando. Quizás me equivoqué. Sin embargo, no pidió perdón. Solo murmuró sobre la fe y la familia. Elena, mediando,
Instó a la reconciliación. Pero Javier, herido, exigió aceptación total. No puedo volver a esconder quién soy. Antonio suspiró, dame tiempo. Javier salió del hospital con esperanza mixta con escepticismo. Miguel, al enterarse, lo esperó en casa. Lo siento por lo de anoche, dijo. Se reconciliaron. Pero la grieta permanecía. Mientras tanto, en el trabajo de Javier, surgió un caso que lo golpeó personalmente, un joven de 18 años expulsado de casa por ser gay. Viviendo en la calle. Javier lo ayudó a encontrar refugio. Pero el paralelismo con su vida lo hizo cuestionar sus decisiones. ¿Valía la pena el dolor? Una noche. Confió en Elena, a veces pienso si debí quedarme en el closet. Elena, sabia, respondió, la verdad siempre duele al principio. Pero libera. Antonio, recuperándose en casa solo, comenzó a leer sobre temas LGTB. Un libro prestado por el párroco lo confrontó con perspectivas modernas de la fe. Llamó a María, confesando su confusión. Amo a mi hijo. Pero mi educación me dice que está mal. María, más abierta, lo animó, el amor no tiene condiciones. Antonio decidió asistir a una reunión de padres en la misma grupo que Elena. Allí, la vio. Y el reencuentro fue incómodo pero emotivo. Javier, enterado por Elena, sintió una oleada de emociones. ¿Podría perdonar? Miguel lo aconsejó, el perdón es para ti. No para él. Pero la tensión escaló cuando Antonio invitó a Javier a una cena familiar. Javier aceptó, llevando a Miguel. La mesa estaba tensa, Antonio, Elena, María y su esposo. Antonio intentó ser cortés con Miguel. Pero sus comentarios velados sobre elecciones de vida encendieron la chispa. ¿Elecciones? No es una elección. Explotó Javier. Antonio defendió, la Iglesia dice. Elena intervino, la Iglesia evoluciona. Como nosotros. La discusión se volvió acalorada, revelando prejuicios profundos. Miguel, sintiéndose un intruso, se fue temprano. Javier lo siguió. Pero Antonio lo detuvo, si él es tan importante. ¿Por qué no luchas por unirnos? Javier, llorando, replicó, porque tú no luchas por aceptarme. La noche terminó en ruptura. Elena eligió quedarse con Antonio para arreglarlo, dejando a Javier solo. Se sintió traicionado por su madre. ¿Quién había sido su aliada? Llamó a Miguel. Pero este no contestó. Al día siguiente, Miguel explicó, necesito espacio. Esto me está destruyendo. Javier, devastado, se refugió en el trabajo. Pero el dolor lo consumía. Semanas después, un escándalo estalló, un colega conservador filtró la historia de Javier a la prensa local, pintándolo como un activista radical que destruía familias tradicionales. El artículo, en un periódico de derecha, generó odio en redes. Javier recibió amenazas. Y la ONG lo protegió. Antonio, leyendo el artículo, sintió culpa. Llamó a Javier, lo siento. Fui yo quien habló con ese colega al principio.
La confesión fue un golpe. ¿Por qué? Papá. Antonio. Quebrado, tenía miedo. Pero ahora veo el daño. Javier colgó. Furioso. Confrontó a Elena. ¿Quién admitió saberlo? Quería protegerte. Pero fallé. La traición familiar lo hundió en depresión. Miguel. Al enterarse. Regresó, no estás solo. Juntos. Enfrentaron la tormenta mediática. Participando en entrevistas para contrarrestar el narrative. La sociedad española, aunque progresista, aún albergaba bolsillos de conservadurismo. Javier se convirtió en un símbolo involuntario, ganando apoyo de la comunidad LGTB pero perdiendo privacidad. En una marcha, dio un discurso: el amor no debería costar la familia. Pero a veces, la verdad lo hace. Antonio, viendo el vídeo en casa, lloró por primera vez en años. Elena, dividida, dejó a Antonio temporalmente de nuevo. Necesito tiempo para mí. Se mudó con Javier y Miguel, fortaleciendo su vínculo. Pero el costo era alto. Antonio cayó en alcoholismo leve. Y la familia extendida se dividió. Javier, reflexionando, se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio. ¿Había valido la pena? La respuesta vendría en el tiempo. El clímax se acercó cuando Antonio, en un momento de claridad, buscó terapia. Un psicólogo especializado en conflictos familiares le ayudó a desmantelar sus prejuicios arraigados. El rechazo es aprendido, no innato, le dijo. Antonio comenzó a escribir cartas a Javier, no enviadas, expresando remordimiento. Una. Finalmente. La mandó: hijo. He sido ciego. Quiero entender. Javier la leyó con escepticismo. Compartió con Miguel: podría ser una trampa. Miguel, más optimista, sugirió: dale una oportunidad. ¿Por ti? Elena, de vuelta con Antonio pero visitando frecuentemente. Me dio una reunión en un café neutral en la Gran Vía. La conversación fue cruda. Antonio admitió sus errores: mi fe me cegó. Pero el amor debería ser más fuerte. Javier, vulnerable, compartió su dolor: me hiciste sentir indigno. Lágrimas fluyeron. Miguel, presente, añadió: Javier te ama. Pero necesita aceptación. Antonio miró a Miguel: gracias por cuidarlo. Fue un paso, pero no una resolución. Sin embargo, la sociedad intervino. Un grupo conservador, inspirado en el artículo, organizó una protesta contra la ONG de Javier. Enfrentamientos ocurrieron, y Javier resultó herido levemente en un altercado. Hospitalizado. Recibió visitas de Elena y, sorprendentemente, Antonio. Esto es mi culpa, dijo Antonio. Javier, medicado, replicó: no todo es sobre ti. Es sobre un mundo que odia lo diferente. La lesión aceleró cambios. Antonio se unió públicamente a una campaña por derechos LGTB. Hablando en una conferencia: perdí a mi hijo por ignorancia. No dejen que les pase. El vídeo se viralizó.
atrayendo tanto aplausos como críticas. Javier, viendo, sintió orgullo mezclado con resentimiento. Miguel, meanwhile, enfrentó su propia crisis. Su galería canceló una exposición por la controversia asociada. Soy tóxico ahora, le dijo a Javier. Culpable. Propuso terminar, no quiero arrastrarte. Miguel, enfadado, replicó, eso es cobardía. Luchamos juntos. La discusión reveló profundidades, Miguel había sacrificado oportunidades por Javier. Pero no lo resentía. Elena, reconciliada con Antonio, los invitó a una cena de reconciliación. Esta vez, sin tensiones veladas. Antonio preguntó sobre su relación, escuchando genuinamente. ¿Cómo os conocisteis?, inquirió. Javier y Miguel contaron. Y por primera vez, Antonio sonrió. Pero el pasado surgió, siento haberte despedido. ¿Hijo? Javier, eso dolió. Pero me hizo más fuerte. La noche terminó en abrazos tentativos. Sin embargo, al día siguiente, un primo lejano, influenciado por Antonio inicialmente, filtró detalles privados a la prensa. Otro artículo salió, exponiendo intimidades. Javier se sintió violado. Confrontó a Antonio, ¿fuiste tú? Antonio negó. Pero investigó y descubrió al culpable. Lo confrontó, has destruido lo que intentaba reparar. El daño estaba hecho. Javier perdió confianza, retirándose temporalmente de la vida pública. Miguel lo apoyó. Pero su relación sufrió. Siento que nunca acabará, confesó Javier. Miguel, entonces, decidamos, ¿seguimos o paramos? Javier eligió seguir. Pero con límites. Antonio, determinado, demandó al periódico por difamación. Ganando. Usó la compensación para donar a la ONG de Javier. Es mi forma de reparar, dijo. Javier aceptó. Pero advirtió, el perdón toma tiempo. En paralelo, Elena enfrentó su propia lucha, amigas de la iglesia la juzgaban. Decidió dejar el grupo parroquial, uniéndose a uno inclusivo. La fe verdadera acepta, declaró. Javier, curado, volvió al activismo con renovado vigor. Organizó un taller sobre reconciliación familiar, invitando a Antonio como orador. Antonio aceptó, compartiendo su viaje. La audiencia, conmovida, aplaudió. Javier sintió cierre parcial. Pero la traición familiar persistía. María reveló que había sido ella quien filtró la primera historia. Por celos heredados. Quería proteger a Antonio, admitió. Javier, herido, cortó lazos con ella. La familia no es sangre. Es lealtad. Miguel propuso mudarse a Barcelona para un nuevo comienzo. Javier dudó, Madrid es mi hogar. Pero el estrés lo convenció. Elena y Antonio los visitaron en la mudanza, ayudando. Os extrañaremos, dijo Elena. En Barcelona, Javier encontró un trabajo en un bufete progresista. Miguel abrió un estudio.
Su relación floreció, libre de sombras madrileñas. Pero ecos del pasado llegaban, cartas de Antonio. Llamadas de Elena. Una noche. Javier reflexionó, pagué un alto precio. Pero gané libertad. Miguel y yo. A ti. Sin embargo, un giro final, Antonio recayó en salud, pidiendo ver a Javier. En el hospital. Confesó, fui yo quien inició el rumor inicial. Por rabia. Perdóname. Javier. Llorando. Perdonó, te amo. Papá. Antonio sonrió, y yo a ti. Tal como eres. La reconciliación no fue perfecta. Antonio se recuperó. Pero la relación con Javier era frágil. Construida sobre conversaciones honestas y visitas esporádicas. Elena actuaba como puente. Organizando reuniones en neutrales como parques en el Retiro cuando visitaban Madrid. La familia se reconstruye paso a paso. Decía ella. Ocultando su propio agotamiento emocional. Javier. En Barcelona. Prosperaba profesionalmente. Su bufete lo ascendió. Reconociendo su expertise en derechos humanos. Pero el trauma persistía, pesadillas sobre el rechazo inicial. Miguel lo notaba y sugería terapia conjunta. No podemos ignorar las cicatrices. Insistía. Javier accedió. Y las sesiones revelaron capas. Javier resentía a Miguel por empujarlo a salir del closet. Aunque sabía que era irracional. Miguel admitía su impaciencia. Aprendimos a costa de dolor. Concluyeron. Socialmente. Enfrentaron prejuicios sutiles. En una cena con colegas de Javier. Un comentario homofóbico disfrazado de broma los tensó. Javier confrontó, eso no es gracioso. El silencio siguió. Pero ganó respeto. Miguel. En su círculo artístico. Defendía su relación contra estereotipos. Somos más que una etiqueta. Decía. Un año después. Antonio y Elena visitaron Barcelona para el aniversario de Javier y Miguel. La cena fue cálida. Con Antonio preguntando sobre sus vidas sin juicios. Estoy orgulloso de ti. Hijo. Dijo Antonio. Palabras que Javier anhelaba. Pero la noche se torció cuando Antonio mencionó un viejo amigo conservador, le conté tu historia. Y cambió de opinión. Javier. Suspicaz, sin mi permiso. Antonio se disculpó, quería ayudar. El incidente recordó a Javier que la confianza se gana lentamente. Elena. ¿En privado? Confesó a Javier, tu padre ha cambiado. Pero yo pagué el precio. Mi matrimonio nunca será el mismo. Javier se sintió culpable, debí callar. Elena, no. Tu verdad nos despertó a todos. Miguel. Inspirado por el viaje. Creó una exposición titulada Sombras de Amor. Retratando conflictos LGTB en familias españolas. La inauguración atrajo a Antonio y Elena. Antonio. Viendo los cuadros. Lloró, esto es lo que causé. Javier lo consoló, y lo que reparaste. Pero un conflicto final surgió, un sobrino de Javier. Adolescente. Le confió ser gay. Javier lo aconsejó. Pero Antonio. Enterado. Intervino conservadoramente, no lo animes. Javier explotó, no repetirás el error.
La discusión dividió de nuevo. Pero Elena medió, escuchemos al chico. Al final, Antonio cedió, ofreciendo apoyo. Javier reflexionó sobre las decisiones, el beso inicial, la confrontación, las traiciones y reconciliaciones. Cada una había costado, pero llevado a crecimiento. ¿Valió la pena?, se preguntaba. En una playa de Barcelona, Javier y Miguel caminaron de la mano. Hemos sobrevivido, dijo Miguel. Javier, y más fuerte. La historia culminó en una boda simbólica, con Antonio y Elena presentes. Antonio dio un discurso: hoy celebro el amor de mi hijo. Lágrimas fluyeron, simbolizando cierre. Sin embargo, no todo era perfecto. Prejuicios sociales persistían. Y Javier sabía que la lucha continuaba. Pero había encontrado paz en su autenticidad. Fue correcto priorizar el amor propio sobre la unidad familiar tradicional. Incluso si eso significó romperla para reconstruirla.